Mañana voy a tratar una historia que es muy conocida en la Biblia, pero que si la leemos con el trasfondo que tiene, podemos quizás comparar nuestras vidas a esa historia. No por lo que le sucede en ese momento o lo que le sucede a esta persona o a este personaje, sino por el trasfondo que hay alrededor de ella. Entonces, a mí me gustaría saber cuántas personas de aquí alguna vez se han sentido desamparadas. Es decir, se han sentido como que tanto personas, familiares, amigos que tenemos alrededor, como que ya no nos hacen caso e incluso también, ¿por qué no? ¿Cuántos han podido pensar en algún momento, erróneamente, pero cuántos han podido pensar que el Señor ya no nos escucha, que el Señor nos ha dejado, que el Señor se ha apartado de nosotros? No sé si alguien ha sentido eso en algún momento. Yo lo he podido sentir. En ocasiones son situaciones difíciles, son situaciones que cada uno pasa, son esas pruebas, esas dificultades, y quizás hemos podido sentir eso, ¿no? Como que, ¡guau! Fulanito o fulanita que estaba conmigo hace un tiempo, que estaba siempre conmigo y ahora se ha apartado, ahora ya no está conmigo. Ese consejo que a lo mejor o el poder explicarle a esa persona lo que nos sucedía ya no existe. ¿Por qué? Porque esa persona se ha alejado. Entonces, yo creo que podemos imaginarnos o podemos saber lo que se siente, pero ¿qué piensan ustedes si esa situación que está causando que las personas se alejen de ti sea año tras año, tras año, tras año? Es decir, estar completamente solo o completamente sola. Esta semana me golpeó muy duro una palabra que es lo que voy a compartir, y sobre todo fue el hecho de que el Señor quiere tocar nuestras vidas. Yo no sé si hay en esta mañana, yo creo que ha habido un buen momento, un buen tiempo de alabanza, un buen tiempo de adoración, y en medio de esa alabanza, y de esa adoración, el Señor puede hacer muchos milagros, y los hace. Y cada uno, yo creo que tiene que ser consciente de que si viene con una carga al Señor y la presenta delante de Él, el Señor es poderoso para poder hacer el milagro, ese milagro que estamos esperando o que estáis esperando. Y esta persona de la que voy a hablar, la historia la podemos encontrar en 3 libros diferentes de la Biblia. Está en el Nuevo Testamento y es la historia de la mujer con el flujo de sangre. Entonces vamos a ir leyendo de libro en libro conforme nos amplía un poquito más la información. Ahora lo vamos a ver. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 9, del versículo 20 al 22. Esta parte nos resume esta historia de la mujer del flujo de sangre y también de la hija de Jairo, ¿vale? Pero yo solo me quiero centrar en la mujer del flujo de sangre. Por eso empezaremos a leer en Mateo 9 a partir del 20, y dice así la palabra del Señor. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. ¿Cuántos han podido escuchar o leer esta historia, verdad? Este pasaje, esta porción de la Biblia, ¿verdad? Y si nos quedamos solo con estos 3 versículos, podemos ver lógicamente el poder del Señor. Es decir, una mujer que tenía un deseo de querer ser sana, se acercó allá donde estaba Jesús, por donde pasaba Jesús, con todo lo que implica de escuchar de que Jesús se acercaba por la zona, el quizás ir a donde él estaba. ¿Para qué? Únicamente querer tocar su manto. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Ella creía con todo el corazón, con todas sus fuerzas, de que ella podía ser salva únicamente tocando al Señor. Y aquí podemos hacer una gran explicación, pero yo quería saber más. Y entonces me fui al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 42 al 48. Lucas 8, versículo 42 a 48. Y como he dicho antes,
son dos historias, es decir, la hija de Jairo. Entonces, en el versículo 42 nos está contando lo de la otra historia, pero lo continuaremos leyendo, no pasa nada. Dice, versículo 42, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Atención a eso, las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Versículo 45. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, siempre Pedro, ¿no? Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Y fíjense, no. Alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Aquí podemos ver un poquito más, ampliamos un poquito más la información, ¿verdad? De que Jesús estaba en una gran multitud, la mujer se acercó a través de esa multitud. No sé si ustedes han estado en algún sitio donde haya gran multitud, cuando son, por ejemplo, rebajas, ¿no? Que vamos a un centro comercial o lo que sea y vemos que hay tanta gente y estamos ahí y apretujándonos y empujándonos. Es difícil a veces, o por la calle, en algún sitio muy concurrido, ¿verdad? Es muy difícil el pasar sin a lo mejor o darte un golpe o algo. Entonces, la mujer, a pesar de que había tanta gente, ella se acercó, atravesó toda esa gente para poder tocar al Señor. Y fíjense que también dice que cuando le tocó, aquí también resalta que el Señor dijo, alguien me ha tocado. Y cuando he dicho siempre Pedro, porque a veces vemos en la palabra del Señor que Pedro tiene como, yo digo, sus salidas, ¿no? Que tiene sus cosas, y un poco es la parte, con todo el respeto lo digo, ¿no? Pero es un poco la parte esa como medio cómica, ¿no? Que Pedro tiene algunas actitudes que dice, soy como él, porque hay veces que digo cosas sin sentido, ¿no? Porque, Señor, si todo el mundo te está tocando, ¿cómo no te van a tocar? No, pero él dijo, no, alguien me ha tocado. El Señor sabía que alguien le había tocado. Pero versículo 47 dice, la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se le acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Versículo 48, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Cuando leí esto, como he dicho antes, se amplía un poquito más la historia de esta mujer, pero dije, quiero saber más. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 5, versículo 24 al 34. Marcos 5, del versículo 24 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Cuando leí esta parte, aún amplié mucho más el conocimiento acerca de esta historia. No sé si aquí ustedes sabían de que en estos 3 libros contaba la historia de esta mujer. Pero como podemos ver, de lo que hemos leído al inicio en Mateo a lo que hemos podido leer en Marcos, es mucho más larga y nos expresa y nos cuenta mucho más de esta historia. Cuando lo leía decía, wow, Señor, es
cada vez que lees la palabra del Señor, tú escudriñas la palabra, el Señor te enseña algo nuevo, el Señor amplía tus conocimientos y podemos ver a través de la vida de esta mujer el gran milagro que hizo el Señor. Y cuando digo el gran milagro es porque ella buscaba ese milagro, ella buscaba el ser sana. Como hemos podido leer en el último libro, en Marcos, ella había gastado todo lo que tenía para que le sanaran médicos, especialistas, en aquella época lo que hubiera, para poder ser sanada de esa enfermedad que ella tenía, esa enfermedad que ella padecía. Y no resultó nada, ella seguía teniendo eso. Y ella, al escuchar hablar de Jesús, dijo, Él seguro que me va a poder sanar. Yo, por los conocimientos que tengo, yo no puedo decir si ella creía en el Señor, si no creía, pero yo sé, por lo que puedo leer, que ella en su corazón tenía fe de que ella podía ser sana por el Señor, con lo cual algo tenía que haber escuchado del Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Porque muchas veces hablamos, ¿cuántos tienen fe? Amén, amén, amén. Pero ¿la fe qué es? Lo que se espera, pero no se ve. Pero nosotros esperamos algo y esperamos algo de parte del Señor, aunque no lo veamos, aunque no estemos tocando nada, pero nosotros deseamos ser sanos de una enfermedad, deseamos que el Señor pueda solucionar esos problemas que tenemos en nuestras vidas, que el Señor pueda solucionar esa mala relación con algún familiar, con alguna amistad, que el Señor pueda solucionar nuestra falta de empleo. Eso es la fe. El que nosotros podamos esperar del Señor algo que no vemos todavía, pero que sabemos que va a llegar. Que va a llegar. Amén. La vida de la mujer que tenía el flujo de sangre a mí me sorprendió porque tenemos que verlo en el contexto. En el contexto, en aquella época, podemos ir al libro de Levítico, al capítulo 15, y ahí nos da un listado de lo que hacía impuro, tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, hay una parte en la cual a las mujeres, cuando tienen el periodo menstrual, ¿verdad? Pues hay unas normas que hacen que las mujeres tenían que estar apartadas, que nadie podía tocar lo que la mujer había tocado, donde se había sentado, para no ser impuro. La persona que tocara donde había estado esa mujer, o en el caso del hombre también hay otra parte, pero en este momento yo me quiero centrar en la vida de la mujer, en el ejemplo de la mujer. Vemos que no podían tocar nada de lo que ella había tocado ni donde había estado, y el que la tocaba quedaba también impuro, y dice que hasta la medianoche, hasta la noche. Con lo cual era algo que se tenía muy en cuenta, era la ley que había en aquel tiempo. Y si nosotros hemos podido leer quizás parte de la Biblia, vemos que la ley era la ley. La ley se llevaba a rajatabla, como se suele decir. Entonces yo me imagino a esta mujer que ella, desde que empezó a tener esta enfermedad, y abro comillas un momento, yo leyendo esto, cuando estaba escribiendo, puse al inicio, cuando esta mujer estaba con su enfermedad, y dije, no, ¿cómo que su enfermedad? No. Muchas veces nos apoderamos de cosas que no tenemos que apoderarnos, o así yo lo creo. Es decir, si yo estoy enfermo, no es mi enfermedad, es una enfermedad, pero no es mía, porque si no parece como que estoy contento con mi enfermedad, nos vamos... No, es decir, es una enfermedad, pero no es mía, yo no la quiero. Si tengo que pasar por ese proceso, paso, pero yo no quiero esa enfermedad. Por eso digo, esa enfermedad, no su enfermedad. ¿Sí? No sé si alguien comparte conmigo, pero yo así lo creo, que eso es algo que no es bueno, y como no es bueno, no lo hago mío, no lo hago posesión mía. Entonces, aquella mujer, cuando empezó a tener esa enfermedad, ella conocía la ley, ¿verdad? Y cuando decía al inicio, ¿cuántos se han sentido desamparados? Imagínense a esta mujer durante 12 años, que se dice rápido,
pero son 12 años. No sé si alguien ha estado pasando por pruebas. Yo creo que todos hemos pasado por alguna prueba, algunos más largas que otros, pero todos hemos pasado por pruebas. Pero cuando estamos en esa prueba, no vemos el final. No vemos el final. Y cuando pasa a lo mejor quizá ese mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, no lo sé, pero vemos el final y echamos la vista hacia atrás, decimos, wow, ha sido difícil, ha sido duro, pero bueno, ya ha pasado y bueno, ahora ya visto desde esta perspectiva, parece que no sea tanto tiempo. Pero imagínense 12 largos años en el cual esta mujer tenía esta enfermedad y tenía hemorragias de sangre. Y con lo que conllevaba eso, no podía acercarse a nadie porque si no quedaba contaminado. No porque a lo mejor ella no quisiera o porque los demás no quisieran. No sé su vida, si tenía más familia o no, pero era la ley, con lo cual nadie podía acercar y tocarla mientras tenía, porque si no quedaba impuro. Con lo cual yo entiendo que esta mujer estaba sola. Y cuando dice, ella gastó todo lo que tenía por una desesperación, decir, yo quiero sanarme ya de esta enfermedad porque no quiero seguir así. No sé si alguien también ha sentido en algún momento cuando estamos en nuestra vida cristiana y estamos caminando día a día con nuestras luchas, no sé si alguien ha sentido, es como ese desierto, ¿no? que se suele decir, como que nadie contesta, estamos solos. Háganse esa imagen en la cabeza del desierto, la arena caminando a pleno sol, uno caminando y no hay nada, solo arena, no hay nada. Y uno va caminando y es como que dice, qué desesperación, ¿no? Qué duro tiene que ser, ¿no? Y esta mujer estaba siempre, cada día de su vida, con esta enfermedad. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos renueva, el Señor nos hace nuevos, el Señor cambia todo aquello que está mal en nuestras vidas y nos hace nuevos, lo dice la palabra, ¿no? Pero realmente somos capaces de aceptar que en algún momento pasemos por esa dificultad y digamos, Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Yo me lo he preguntado. Señor, si soy un hijo tuyo, soy una hija tuya, ¿cómo permites que esté pasando esta situación? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Si realmente pensáramos que nuestra vida cristiana es venir un domingo a la iglesia, decir amén, amén, escuchar lo que una persona pueda decir y ya está, estamos equivocados. Porque en una vida cristiana, el mismo Jesús fue tentado por el diablo. Y si Él fue tentado por el diablo, ¿cómo no vamos a ser nosotros tentados o vamos a ser nosotros probados o vamos a tener que pasar por dificultades que no sé el tiempo que será? Pero el tiempo que sea, que estemos a lo mejor sufriendo, pero que podamos acercarnos al Señor. Porque en el Señor encontraremos la paz, encontraremos el consuelo, que es lo que esa mujer al final se dio cuenta y dijo, todo lo que he hecho no me ha servido de nada, pero he aquí que yo voy al encuentro. Como he comentado, en Levítico 15 salen esas normas y quiero resaltar en Levítico 15:25, dice, cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Entonces es lo que decía antes, que esta mujer al tener esa hemorragia estaba completamente sola. ¿Cuántos hemos hecho o hemos cometido el error de querer solucionar algo por nuestras fuerzas? Cuando nosotros queremos solucionar por nuestras fuerzas, por nuestros medios, no vamos a encontrar la solución. Nos vamos a desviar.
como podemos ver, la mujer fue a un médico. ¿Cuántos han ido al médico, verdad? El médico, vamos al médico, te receta algo, ¿no? Te diagnostican algo, te dice, pues, tome usted esto y se sanará, ¿no? Y esta mujer creyó en esto, durante 12 años, no sé cuántas veces fue, pero durante 12 años. Vuelvo a recalcar, 12 años, se dice muy rápido, pero yo quiero que podamos empatizar con esta historia de esta mujer. Durante 12 años, estando con esta enfermedad y lo que conllevaba de estar sola. Esto en nuestra vida diaria, como he dicho antes, nos puede ocurrir muchas veces, sentirnos solos, sentirnos que no hay nadie a nuestro lado. ¿Y qué vamos a hacer? Tirar la toalla, dejarlo todo y decir, oye, lo dejo todo aquí y ya no quiero hacer nada más, vivo mi vida como a mí me dé la gana y ya está. No, es ahí donde tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos a Él. Cuando el Señor, que fue llamado por lo que comento, ¿verdad? Porque fue llamado porque la hija de Jairo estaba enferma y se estaba muriendo, y el Señor pasó por allí. El Señor, hay momentos que Él marca como en su calendario, en el cual tiene un encuentro con cada uno de nosotros. Cuando nosotros, o yo creo que cuando pensamos que el Señor puede tocar nuestras vidas, pero no es cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiere. Él tiene un día. Él quiere tratar lo que sea conmigo, lo que sea contigo, pero lo va a tratar en un día que Él haya marcado. Y Él había marcado ese día para poder sanar a esa mujer. Porque yo no creo, o así pienso yo, que el Señor haga las cosas de cualquier manera. Él tiene un plan específico para todo. Entonces el Señor sabía que durante el transcurso que Él tenía que caminar esa distancia para llegar a donde estaba la hija de Jairo, Él iba a tener que sanar a una persona, a una mujer. El Señor crea esos momentos en los cuales nosotros llegamos a Él desesperados, sin fuerzas, sin ánimos prácticamente, solo con la esperanza de que el Señor nos pueda tratar, de que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Y si nosotros estamos pasando por una dificultad en la cual pensamos que no hay nada, que no hay ninguna solución, pero el Señor ha marcado un momento para decir, este día, en este momento, yo voy a tratar contigo. Y el Señor trata, esta mañana yo les comentaba a la gente del grupo de alabanza, decía que yo cuando estaba haciendo esto, yo sé que el Señor trata con cada uno en especial y en particular. Porque como hemos podido leer en los 3 libros, el Señor en todo momento dijo, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Cuando había gente, multitudes, dice la palabra, lo apretujaban, se echaban encima de Él, yo supongo que también buscando algo, una solución, ¿no? Un milagro, Señor, o solo para verlo, ¿no? Y estaban allí todos echándose encima, pero en cambio el Señor dijo, alguien me ha tocado. Lo hace especial eso. Yo lo resalto. Yo no sé vosotros, pero yo resalto eso. Alguien me ha tocado. Es decir, cuando nosotros llegamos a Él y decimos, Señor, Señor, ya podemos estar aquí en la iglesia, en un tiempo de adoración, y podemos estar levantando nuestra voz alrededor de todos los que estamos aquí, todos adorando y Señor, Señor, Señor. Pero si tú realmente tienes fe y crees que el Señor puede tocar, el Señor te escucha. El Señor te escucha. El Señor nos escucha. Y ya puede estar la persona de al lado gritando mucho y gloria a ti, Señor, y tal, y que tú estés diciendo, Señor, yo quiero que tú arregles esto, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú hagas esto, Señor Jesús, lo necesito, yo tengo fe. El Señor te escucha y no hace, no. El Señor trata con nosotros, se detiene y dice, alguien me ha tocado, alguien está queriendo sanar, alguien está queriendo ser salvo, alguien me está pidiendo algo a mí, y se detiene y busca quién es, y te busca, nos busca. Cuando esta mujer, yo creo que ella era consciente, ¿verdad?, de como he podido explicar antes, la situación que había con la ley. ¿Ustedes o vosotros pensáis que fue fácil la decisión de decir, me voy por entre la multitud,
me voy entre la multitud y voy hasta el Señor. Yo creo que no fue fácil. No fue fácil porque yo creo que esta mujer, 12 años, no estamos hablando de una semana, 2 semanas, no, 12 años. Yo creo que esta mujer, si no en todo, pero en una parte a lo mejor sería conocida, ¿no? 12 años teniendo esto, yo creo que... ¿Y pensáis que no habría gente que diría, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No? Claro, es decir, no nos puedes tocar, que vamos a ser impuros. La ley dice esto, la ley dice esto. Pero en cambio ella dijo, no, yo sé que el Señor pasa y yo sé que voy a ser salva si toco solo su manto. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué le damos más importancia? ¿A la ley o al Señor? Y cuando digo la ley no me refiero a la palabra de Dios, sino a la ley, a lo que dice un hombre de no levantes las manos durante la alabanza porque a ver qué van a decir, o no alces mucho la voz porque si no vas a molestar a los demás. Si tú sientes que el Señor te está llamando a alzar tus manos, alza tus manos. Si tú quieres cantar a viva voz, canta a viva voz. Si tú quieres sentarte durante la alabanza porque tú crees que es la mejor forma de tú estar con el Señor, hazlo. Hazlo, porque si esta mujer hubiera hecho lo que el hombre decía, no hubiera sido sana, porque ella se hubiera quedado en su casa, en el rincón donde estuviera, y hubiera estado toda la vida con esa enfermedad, por lo que decía el hombre. Y vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que no hay que hacer caso a Dios. La palabra del Señor hay que cumplirla, al 100% hay que obedecer. Ya lo dije hace 2 semanas, cuando compartí acerca de la obediencia. Hay que obedecer al Señor, pero hay que también saber distinguir cuando algo viene del Señor y cuando es algo que viene del hombre. Y si viene algo del hombre, cuidado, porque podemos acabar siendo esclavos de algo que no nos conviene y que no es bueno. Y esa mujer, con lo que conlleva toda esta palabra, se rebeló ante eso y dijo, no, yo voy a ir a buscar mi milagro, yo voy a ir a buscar esa sanidad que yo sé que solo Jesús me puede dar. Y ella fue a través de la gente, y no creo que la gente se apartara, sino ella fue, quizá arrastrándose por el suelo, pero tenía que tocar a la gente, seguro. Hemos leído antes que el Señor lo apretujaban, que le decían los discípulos, ¿cómo no te van a tocar si aquí hay mucha gente? Y esta mujer, yo creo que por el suelo arrastrándose solo para poder tocar su manto. Ya no es, no, que yo quiero, como tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Que trajeron al paralítico, que el Señor fue, o al ciego, que lo sanó, ¿verdad? No, solo tocar su manto. Ella sabía que del Señor podía haber una sanidad. Creía tanto en eso que solo tocar ese manto que llevaba el Señor ya iba a ser sana. Y ella lo creía. Y yo no sé si en esta mañana cada uno de nosotros somos conscientes y creemos que el Señor puede sanar, puede cambiar nuestras vidas. Cualquier situación lo puede hacer el Señor, pero tenemos que confiar, tener fe en Él y acercarnos al Señor. Ese hecho, ese transcurso entre la mujer, introducirse entre la multitud y llegar al Señor, es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos esperar un milagro. Imagínense que la mujer estaba sentada al final de la calle aquella, en la puerta de alguna casa o algo, y aquí estoy, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. El Señor busca que nos impliquemos en Él. El Señor quiere que nosotros demos el paso de fe. Si nosotros no damos ese paso de fe, claro que el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe y romper con todo aquello que no es bueno, romper con todo eso. Y cuando estamos viendo que la mujer se acerca con toda esa dificultad, arrastrando, tocó su manto y ¡pum! Ella sintió en ese momento que fue sana al momento. Y algo que me impresiona tanto es ver como cuando dice el Señor, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Y aquella mujer
yo creo que sabía, ¿no?, que lo que he hecho, ¿no?, es decir, con esta enfermedad, con lo que dice la ley, ¿no?, que no puedo tocar nada ni a nadie. Tocar al Señor. Es que imagínense, si la ley decía que no podía tocar nada, y ella fue a tocar al Señor. Yo no sé si alguno pensará, la historia que nos está contando es una historia muy bien y tal, pero si lo miramos el trasfondo, es algo que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Porque el Señor, aun así sabiéndolo, Él permitió que esta mujer lo tocara. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, hay que romper lo que dice el hombre y tenemos que dejarnos llevar por lo que dice el Señor. Y el Señor es un Dios de amor y no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa de dónde vengas, lo que hayas hecho, el Señor es misericordioso y su gracia y su amor nos salva. Amén, amén, amén. El Señor en ese momento dijo, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, con temor, dice la palabra, ¿no?, que yo, Señor, ella sabiendo todo lo que había hecho, había tocado al Señor, pero en cambio, ¿qué dice Él? Hija, tu fe te ha salvado, sé sana. Yo creo que si quizás ponemos esto y pudiéramos poner a aquellos fariseos, ¿verdad?, que estaban siempre buscando, ¿no?, las vueltas a lo que hacía siempre el Señor Jesús, que podía decir, ¿cómo puede ser? No, la ley dice esto y ha permitido que le toque, encima se salva. Le hubieran dicho tantas cosas, hubieran formado tal agravio, ¿no? Pero en cambio el Señor, en vez de decir, ¿cómo, mujer, me tocas si sabes la...? No, Él dijo, tu fe te ha salvado. Yo no sé vosotras, pero cuando estaba leyendo la historia y estaba analizando y estaba leyendo y comparando, y dije, Señor, ¿cuántas veces quizás yo he podido refrenar de poder salir hacia adelante en un llamado o de poder hacer alguna cosa porque quizá a lo mejor había algo en mi vida, estaba cargando con algo en mi vida o estaba pasando por una dificultad o porque no puedo refrenar esas ganas de hacer algo que no es bueno? Y no vengo a decir de que tenemos que hacer las cosas con el Señor de cualquier manera, ni mucho menos. Nuestra vida tiene que ser recta. Lo que estoy diciendo es que el Señor escucha todas nuestras peticiones. Y el Señor no valora si esto es muy grave, no. El Señor abre sus brazos y está dispuesto a recibirnos. Y vuelvo a decir, no importa lo que el hermano o la hermana o quien sea que haya sabido de tu necesidad, de tu problema, de tu circunstancia, pueda decir, porque lo que importa es lo que el Señor piensa de nosotros. Y lo que el Señor piensa de nosotros es que nos quiere amar, nos quiere bendecir y quiere que estemos cerca de Él en todo momento. En todo momento. Cuando esta mujer dio ese paso de fe, aquella carga, aquel dolor, aquella enfermedad se fue al instante. Y yo no sé si en esta mañana nosotros tenemos alguna carga, algún dolor, alguna enfermedad, alguna cosa. Yo no vengo aquí a decir, hermano, en esta mañana tú vas a ser sanado de tu enfermedad, ni mucho menos, porque yo no soy Dios, yo no soy quien. Pero lo que sí sé es que si nosotros oramos y creemos con fe, el Señor hace su obra. Y cuando nosotros podemos llegar a algún sitio de noche de milagros, está perfecto. Bueno, yo cada uno que lo titule como quiera, pero no busquemos el ir a un sitio así porque vamos a encontrar nuestro milagro ahí, ni mucho menos. Porque yo ya puedo estar alejado del Señor, noche de milagro, pues mira, el Señor me va a sanar porque me duele el pie y... No. Esto es una relación diaria, continua con el Señor. Y sí que es cierto que a veces a lo mejor podamos estar alejados, o hay gente que pueda estar alejado del Señor y llega un momento que se da cuenta y el Señor toca su corazón, el Señor llama y ellos se dan cuenta y dice, Señor, es cierto,
tengo que rendir mi vida a ti otra vez. Y el Señor ahí actúa otra vez. Y puede ser que actúe y haga su obra en esa persona y a lo mejor si está enfermo lo sana. Yo lo creo eso. Pero no busquemos, fulanito hace milagros, fulanito sana, fulanito... Sí, el Señor dice en su palabra que cosas mayores nosotros haremos. Pero no para jactarnos nosotros. Para que fulanito sea, fulanito, ese predicador, ese evangelista, ese apóstol, casi que le damos más importancia a él que al mismo Dios. Y vamos a ver a una persona, eso no es. El que tiene que ser levantado es el Señor. Es el Señor, porque aquí nos está hablando de que había médicos, y esos médicos no pudieron sanar a esa persona. Y a lo mejor... En el mismo sentido, en una enfermedad, no sé si alguien está pasando por alguna enfermedad y ha podido ir a médicos, que hay que ir, lógicamente. El Señor sí ha hecho la ciencia, ¿verdad? La medicina es por algo. Pero si tú has ido al médico y a lo mejor los resultados no son los que tú esperas, no te desalientes, porque el Señor está a tu lado. El Señor está a nuestro lado. Y no sabemos lo que puede ocurrir. No sabemos lo que puede pasar. Pero tenemos que tener fe en que el Señor va a estar con nosotros y que lo que nos pueda ocurrir, el Señor va a estar a nuestro cuidado. Amén, amén. Cuando estaba escribiendo, me vino a la memoria una canción de hace mucho tiempo. Y a mí me gustaría que pudiéramos cantarla en esta mañana. Yo no voy a pedir ni que pase la gente aquí adelante, decir, que cada uno sea libre. Si cada uno quiere en su sitio, lo que sí pediría es que podamos cerrar nuestros ojos, que pudiéramos realmente en esta mañana poder decir al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, yo solo sé que tú puedes sanarme, solo sé que tú puedes arreglar esta situación que hay en mi vida, pero que lo haga con fe, como aquella mujer que estuvo tanto tiempo, y al final fue sanada. Y a mí me gustaría que nos pudiéramos poner de pie. Pues hay algo que a mí me gusta mucho cuando nos reunimos por aquí en las mañanas, los de la alabanza, pero también yo creo que esto incluye a los que se reúnen muchas veces allí atrás para la oración, y es que se crea un ambiente, ya por decirlo a primera hora, desde que entramos, cuando compartimos la palabra, cuando se está orando, hay un ambiente, se respira algo de parte del Señor. Y en esos momentos yo también creo que el Señor, cuando quizás nosotros estamos haciendo aquí nuestro pequeño devocional, muchas veces también yo sé y creo que el Señor puede tocar nuestras vidas. Y creo que muchas veces quizás hemos podido abrir nuestros corazones con el grupo, con el Ministerio de Alabanza, hemos podido expresar alguna carga que tenemos, el Señor ha podido tocarnos. Y con el Ministerio también de Oración, yo creo que allí también cosas grandes ocurren cuando estamos en oración, cuando estamos en la presencia del Señor. Y en esta mañana yo te pediría que, como he dicho antes, no importa la persona que haya al lado, es decir, no importa lo que pueda decir o pensar el que hay a tu lado de, pues míralo, levanta las manos o se sienta o hace... No, lo que importa es uno mismo o una misma y el Señor. Y si en esta mañana tú estás esperando algo o si tú estás cargando con algo, empieza ahora. Si no lo has hecho, empiece ahora a decirle, Señor, yo quiero que tú toques mi vida. Señor, yo espero ese milagro en mi vida. Señor, yo quiero que tú sanes esta enfermedad. Yo quiero que tú toques a esta persona. Yo quiero que tú toques a este familiar. Yo quiero que tú hagas el milagro en mi hijo. Yo quiero que tú hagas el milagro en mis padres, en mi esposa, en mi esposo, en mi trabajo. Lo que sea que tú le pidas en esta mañana al Señor. Porque el Señor escucha. El Señor escucha. Y el Señor nos trata a cada uno en particular. Y a pesar de que estemos aquí todos juntos, el Señor pasa por nuestro lado, nos abraza, nos consuela, nos da su amor y Él nos lleva por buen camino. Amén. Amén.